Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue. Hablaremos de los indicadores del día, jornadas tranquilas después de los acercamientos entre China y Estados Unidos para resolver su conflicto comercial. Tenemos noticias de Nutresa, de Tigo, del sector pensional, mucha información que hemos preparado para ustedes. También estaremos hablando de propiedad intelectual. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Empezamos con las cifras del día, los indicadores para esta jornada. Martes 13 de mayo, indicadores que nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a 3.076.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió y se ubicó en $66,63 y el estadounidense WTI bajó y se ubicó en $63,59 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana cayó a 4.204 pesos con 63 centavos y el Bitcoin subió 1,1% y se ubicó en $103.989. En Recap, resumen de noticias económicas. Y arrancamos este resumen de noticias hablando de empresas porque el grupo Nutresa vendió la participación que tiene en la operadora de las tiendas de café Starbucks Colombia. Información con Natalia Bendaño. Grupo Nutresa confirmó la venta del 30% de su participación en Estrella Andina SAS, operadora de la franquicia Starbucks en Colombia, Café Sirena S.A., filial mexicana del Grupo Alsea. La operación se formalizó mediante un contrato de compra-venta de acciones y responde a una estrategia corporativa de concentrarse en negocios donde el grupo tiene mayor control operativo. Con esta transacción, el control total de Starbucks en el país quedará en manos de Alsea, que ya posee el 70% restante a través de su filial Gastronomía Italiana en Colombia SAS. El acuerdo está sujeto al cumplimiento de requisitos contractuales y regulatorios. En más noticias, imponen una millonaria multa a la empresa de telecomunicaciones Tigo por incumplimientos en procesos de portabilidad. Dari. La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de 2.030 millones de pesos a Tigo por incumplir la obligación de enrutar llamadas hacia y desde números portados en condiciones no discriminatorias y por no actualizar correctamente la base de datos de portabilidad numérica, lo que generó fallas en las comunicaciones entre usuarios. En respuesta, Tigo manifestó que respeta la decisión pero no la comparte y anunció que presentará recursos de reposición y apelación. La empresa también reiteró su compromiso con la portabilidad numérica y señaló que continúa trabajando para garantizar la conectividad de los colombianos. En más información, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas manifestó su rechazo a los recientes actos violentos ocurridos en el campo Quifa, jurisdicción de la vereda Puerto Triunfo, en Puerto Gaitán. Frank Pearl, presidente de la ACP, con los detalles. Lo que sucedió ayer en la vereda de Puerto Triunfo, en el municipio de Puerto Gaitán, es muy grave. Que unos particulares entren a las instalaciones de una empresa, la incendien, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores, de los operarios, la vida de las comunidades y además el suministro de combustibles que son claves para el país es absolutamente inaceptable. Vamos a seguir trabajando de la mano y cooperando con el Ministerio de Defensa y con la Fuerza Pública para poner orden y para evitar que unas personas que dicen representar a unas comunidades sigan abusando de mecanismos de participación de una manera que no es legítima y violando derecho al trabajo y violando los derechos de otros ciudadanos. Hasta aquí este primer resumen con noticias económicas. Más adelante volveremos para hablar del caso Frisbee y de propiedad intelectual. Cómo proteger nuestras marcas en otros mercados. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos para hacerle un recap ahora a todo este tema tan interesante derivado de la situación de Frisbee, su pleito en España por el uso aparentemente indebido de su marca. Entonces, en este momento quisiéramos hablar sobre marcas, sobre propiedad intelectual y algunos consejos sobre todo para aquellos empresarios que tienen, por ejemplo, una marca
con potencial, ¿no? ¿Qué deben hacer para protegerla? Por lo menos, ¿qué elementos básicos deben tener en cuenta para de pronto no repetir la situación que está viviendo Frisbee y de la que tanto hemos hablado en los últimos días? Por eso quiero saludar a esta hora de la noche a una experta en el tema. Ella es la doctora Juliana Salamanca, es socia de propiedad intelectual de Baker McKenzie. Doctora Salamanca, buenas noches y bienvenida a Negocios Blue. ¿Cómo está? Buenas noches, Víctor, muchas gracias por la invitación y yo pues muy contenta de estar hablando de estos temas que me gustan tanto. Usted, y sobre los que conoce bastante, usted viene con unos tips, ¿no? Para los empresarios, para quienes quieren registrar marcas, pero atando este tema a la situación de Frisbee, una muy querida empresa colombiana, ¿usted cree que Frisbee hizo algo mal de pronto no protegiendo su marca en la Unión Europea? Sin duda alguna, Víctor. Yo creo que muchas veces subestimamos el potencial que tienen las empresas colombianas y las marcas colombianas sin darnos cuenta, pues bueno, sin duda alguna Frisbee es una de las marcas más reconocidas que hay en Colombia y el potencial era evidente, pero tal vez subestimamos que no haya terceros otras partes interesadas en usurpar la propiedad intelectual propia o no nos asesoramos bien o pensamos que eso no va a pasar y entonces no vamos a otras jurisdicciones a registrar las marcas. Ahora, doctora Salamanca, ¿esta situación de Frisbee podría repetirse en otros casos? Es que se me ocurre que tenemos unas marcas tradicionales en Colombia para donde usted mire, restaurantes, productoras de calzado, productoras de fabricantes de ropa, gimnasios, otras marcas de comidas, etcétera. ¿Podrían estar viviendo sin darse cuenta esta misma situación de Frisbee? Sí, Víctor, sí, desafortunadamente sí, porque además no lo pensamos, pero hay tanta migración y hay tanto colombiano fuera de Colombia que marcas que son reconocidas para nosotros y que no las registramos o que las compañías no van y las registran, pues son un target perfecto para otras compañías que quieren usurpar o aprovecharse de ese reconocimiento y de esos mercados que de alguna forma ya tienen cautivos. Porque pues esos colombianos que viven en España o que pueden vivir en Australia o que pueden vivir en China, pues reconocen esas marcas que llevamos nosotros y ahí ya hay un mercado conquistado importante. Entonces nosotros desde Baker McKenzie sí somos muy insistentes con nuestros clientes colombianos y también con el cliente extranjero de no subestimemos el potencial que hay en otras jurisdicciones. Los derechos marcarios son derechos que se conceden territorialmente, ¿sí? Esto lo podemos conversar ahorita, pero dada esa territorialidad, yo no puedo pretender derechos porque registré en Colombia, ¿sí? Claro, es que hay yo le quería hacer esa pregunta. Yo le quería hacer esa pregunta, si no es posible hacer un único registro de mi marca en un solo lugar y que me proteja en el mundo entero. Desafortunadamente no, porque los derechos marcarios son derechos territoriales. Entonces, hay algunos países, por ejemplo, donde los derechos se adquieren con el uso, que es lo que pasa en Estados Unidos. Si yo uso la marca, yo ya estoy consolidando unos derechos. En Colombia y en gran parte de los países del mundo, incluyendo en Europa, el derecho es registral, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo no tengo un registro, no tengo un derecho. Y, a contrario sensu, si tengo el registro, pues tengo el derecho. Y por eso es que es tan problemático que ya haya un registro o que se consolide un registro y que la contraparte, en este caso Frisbee, por ejemplo, Frisbee Colombia, no hubiera hecho nada, porque si hay un procedimiento, es decir, no solamente que el otro intentó registrar y ya, y si Frisbee no tenía nada, no podía hacer nada, no, sí pudo haber hecho algo, en este momento todavía puede hacer cosas, pero el hecho de no haber registrado su marca a tiempo le dificulta y le vuelve mucho más oneroso el tema, ¿sí? Claro. Entonces sí sigue habiendo mecanismos, sí puede hacer cosas, pero cada vez es más costoso. Bueno, para la empresa que en este momento esté pensando, caramba, tengo una marca con potencial, ¿qué hago? La tengo registrada en Colombia, ¿qué más debo hacer? Empecemos con sus tips, con sus recomendaciones. ¿Dónde se debe registrar una marca?
no sé, en el mercado inicial donde empiezo a operar, o si tengo alguna visión internacional, o existen ciertos mercados donde sí o sí, o países donde sí o sí hay que hacer registros? Pues, Víctor, yo creo que hay unos países donde sí o sí hay que hacer registros. Algunos países europeos, bueno, en Europa también hay un registro comunitario que le da una protección en varios países de la comunidad. Estados Unidos, y yo creo que la decisión va más enfocada a, ok, ¿dónde es posible que yo me mueva? ¿Sí? Puede que no lo vaya a hacer en los próximos 3, 4 años, 5 años, pero sí tengo un potencial de moverme y de llevar mis productos o mis servicios a esas jurisdicciones. Y a ver, si uno tiene un producto exitoso, una marca exitosa, pues con mayor razón tiene que pensar en eso. Entonces sí, sin duda alguna, yo creo que hay jurisdicciones muy importantes, como por ejemplo es Estados Unidos, como por ejemplo puede ser Europa para nosotros, y también ver los planes de expansión de la compañía. Creo que ya ninguna compañía en este momento está pensando en que me voy a quedar solo en Colombia y solo en Colombia. No, al menos estamos pensando en comunidad andina. Bueno, miremos a ver qué pasa en Andina. Estoy pensando en Brasil. Miremos cómo es allá, porque tal vez uno también tiene y las compañías tienen la concepción de que eso es muy costoso. No voy a decir... Sí, no, pero claro, yo me imagino lo mismo. Yo me imagino lo mismo. O sea, si tengo que registrar la marca aquí, es que eso no es gratuito. Aquí y después, de pronto, por si las moscas, Estados Unidos la registro también, pero todavía no he empezado a vender. No, tocó en la Unión Europea. Que me voy para Brasil. ¿Qué tal que me compren desde Dubái, desde China? Eso no es muy costoso al fin para el empresario que está arrancando a hacer como un registro universal en país por país de su marca. Sí, tiene unos costos asociados. Lo que pasa es que ya cuando uno entra a ver ahora el costo de defender lo que no hizo, pues esos costos van a ser mucho más altos. En el caso Frisbee. Entonces sí tiene unos... Sí, exactamente. Entonces sí tiene unos costos. Bueno, y por ejemplo en Estados Unidos tiene unos requisitos adicionales porque en Estados Unidos se exige el uso, como les decía. Entonces uno sí, digamos que debe tener unos planes de expansión y de pensar en que la va a usar para ir a Estados Unidos, pero podemos estar hablando a grosso modo de unos $2,000 a $3,000 en las jurisdicciones más costosas, ¿sí? Uh-huh. En Colombia eso no pasa, dependiendo de si hay de las clases en las que uno vaya a registrar, pero no estamos hablando de una tasa mayor a $1 millón. Y si por ejemplo estamos hablando de microempresas o empresas pequeñas, pues tienen unos descuentos adicionales. O sea, hay un montón de ventajas de tomar estas decisiones tempranamente, y si uno se asesora bien, también hay otras herramientas como el Protocolo de Madrid, que le permite a uno hacer un registro no global, pero sí algunas designaciones por países, y eso puede tener unos costos menores. Pero nuevamente, como es un tema preventivo, puede tener unos costos, pero el tema reactivo es más, sale mucho más caro. Lo comido que por lo servido, como dicen. Una última pregunta sobre el uso, no sé si usted me puede dar claridad al respecto, y es que aparentemente en el caso de Frisbee sí hizo un registro de una marca del diseño de Frisbee en la Unión Europea, pero aparentemente no la utilizó. Bueno, Frisbee tiene 2 meses para demostrar que aparentemente se utilizó esa marca o no allí en la Unión Europea. Pero ¿qué es utilizar la marca? ¿Es necesario montar un asadero allí en la Unión Europea, o simplemente de pronto con publicidad dirigida hacia la comunidad europea es suficiente? ¿Qué es usar la marca en otro país como para defenderse, como para que no le quiten en algún momento el registro, como aparentemente podría ocurrir con Frisbee? Bueno, aquí hay 2 formas de verlo. Una es que Frisbee no es una marca cualquiera, estamos hablando de una marca que es notoriamente conocida. Entonces, en principio, el uso que se requiere sí es un uso calificado, es un uso real, efectivo en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que haya un asadero Frisbee funcionando en la Comunidad Europea. Pero si eso no se da, como no se ha dado, pues el tema de que Frisbee sea una marca notoria y que hayan convenios internacionales suscritos entre la Unión Europea y Colombia, como es el Convenio de París sobre marcas notorias. Yo sé que son muy ladrilludos legales, pero para traerles como un poquito de contexto de sí hay unos instrumentos internacionales que le permiten a uno defender las marcas notorias, y también acá hay algo que hay que entrar a analizar bien, pero para mí hay un claro caso de mala fe. O sea, esta es una empresa que conocía, ¿sí? Porque es que no es que solamente está
imitando la palabra frisbee, sino que está imitando el diseño, el concepto, todo lo que hay detrás, ¿sí? Entonces es claro que hay un conocimiento de la iniciativa colombiana y de la compañía colombiana. Entonces también por temas de mala fe, hay normativa europea, hay normativa española que protegerían a la compañía colombiana de alguna forma. Entonces sí hay cosas por hacer, pero pues el tema de la cancelación por no uso, hay argumentos muy válidos porque pues no hay uso, les toca entrar a defenderla como marca notoria. Bueno, pues estaremos muy pendientes y en medio de este contexto sobre frisbee, pues hay unos tips interesantes para quienes quieren proteger sus marcas internacionalmente. Doctora Salamanca, le agradecemos mucho, que tenga una feliz noche. Muchas gracias, que estén muy bien todos. Muchas gracias a usted y bueno, a nuestros oyentes, televidentes, les decimos que continúen con nuestra programación. Tenemos entendido, y es lo que nos han dicho desde Frisbee Colombia, que la compañía espera esta semana hacer un pronunciamiento, dialogar con medios de comunicación para contarnos, entre otras, cómo sería su estrategia para defender su marca internacionalmente ante lo que ellos consideran un ataque de empresarios desde España. Continúen con más programación en Blue Radio.